Hola, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Asadobay, soy psicólogo organizacional y coach de vida. Quiero darte la bienvenida a un tema más de nuestro programa Grandemente. Cómo vivir grandemente durante una crisis. Sí, porque pues para nadie de los que estamos hoy viendo este video es desconocido realmente la magnitud de crisis que estamos viviendo. Pero yo quiero comentarte que hay tres zonas realmente que vamos a ver ahora donde es importante que pasemos durante esta crisis y obviamente poder salir. El problema se da es que las personas a veces nos quedamos en una de ellas y obviamente comienza a haber ya problemas no solamente con uno, sino también con las personas que nos rodean. Entonces, lo primero que quiero ya indicarte es que la crisis es algo necesario. Es necesario que pase. ¿Por qué razón? Porque cuando hay crisis hay crecimiento. Siempre y cuando nosotros pasemos las zonas que les voy a indicar a continuación. Pero antes de eso, quiero comentarles que lo que nosotros podamos vivir como tal, o sea, ya de manera personal, escúchame bien, es el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Es decir, el resultado de vida que tú tienes ahora solamente es el 10% de lo que está pasando. A futuro, el resultado tuyo va a ser el 10% simplemente afectado por esta crisis que actualmente estamos viviendo. Pero escúchame bien, el 90% realmente de cómo tú reaccionas a esta crisis es lo que va a afectar realmente tu futuro. Entonces, ¿cómo estás reaccionando ante esta situación? Y para esto, como te decía, vamos a ver tres zonas. La gran pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿quién quieres ser durante la crisis? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Cómo has estado tú actuando durante este tiempo que estamos en casa y que es necesario, obviamente, estarlo? Pero la pregunta, como te digo, es, ¿quién quieres ser tú durante esta crisis? Entonces, a esta respuesta podemos tener, perdón, a esta pregunta podemos tener tres respuestas, ¿no? La primera, que seas una persona que te quedas encerrado en una zona de miedo. Mira, tener miedo es normal. Todas las personas en algún momento específico tenemos miedo. El problema es que nos quedamos en esta zona y no seguimos avanzando. Y te voy a indicar algunas de las tantas características que podemos nosotros estar viviendo dentro de esta zona. Entonces, en esta zona, que es la zona de miedo ante una crisis, comienza a haber muchos pensamientos negativos. Comienza a ver, en este caso, por ejemplo, los pensamientos pueden ser acerca de tu salud. ¿Qué pasa? No sé si te has hecho estas preguntas. ¿Qué pasaría si me llegaría yo a enfermar? ¿Qué pasaría si es que este virus afecta a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Y esos pensamientos negativos te llevan a tener una desesperación, te llevan a hundirte en el miedo. Pensamientos negativos como acerca de tu trabajo. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Tal vez me despidan, y si me despidan, entonces, ¿cómo pago las deudas? ¿Cómo pago tal vez el arriendo? ¿Cómo hago con el estudio de mis hijos? Son pensamientos negativos, pero recuerda algo, todo esto está dentro de la zona de miedo que en algún momento podemos pasar. Como yo te decía, yo creo que la mayoría, todos hemos pasado por este miedo, por esta zona, pero yo te decía que el problema grande es cuando la persona se queda en esto. Otro característica de estar en esta zona del miedo es la irritabilidad, que tú te irritas con cualquier cosa, te enojas fácilmente con tu pareja. Recuerda que ahora estamos realmente 24/7, ¿no? Todos los días, la mayor cantidad de horas pasamos con la pareja, tal vez antes no. Y eso tal vez cuando uno tiene miedo, está en esta zona, comienza a irritarse fácilmente, como te decía, con la pareja, con los hijos, hijos que seguramente están en casa, que comienzan a gritar, que comienzan a pelear. Oye, realmente eso provoca que tú te irrites, ¿no? Pero siempre y cuando estés dentro de esta zona, que es la zona de miedo, de pánico. Lo otro también son las enfermedades psicosomáticas. Mira, cuando la persona está en una zona de miedo, como te decía, comienza a ver los pensamientos negativos. Cuando hay pensamientos negativos, comienza a haber sentimientos negativos. Y cuando hay estos sentimientos negativos, obviamente comienza a haber acciones
negativas. Y estas acciones incluso hacen que el cuerpo absorba todo eso y comience a aparecer enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo, dolor en el pecho, la falta de, como que si te faltara el aire, por ejemplo, sudores excesivos, comienzas a temblar, comienza a haber hormigueo en los dedos, o sea, son enfermedades ya psicosomáticas que lo único que está haciendo el cuerpo es absorber el conflicto que está en tus pensamientos. Entonces, todo esto, imagínate, es la zona de miedo. ¿Cuántas personas cuando comenzó esta crisis comenzaron a tener estas enfermedades psicosomáticas? Que todo esto realmente nace no de una enfermedad real en el cuerpo, sino de una enfermedad acá, que tiene que ver con los pensamientos negativos. Otra cosa que puede pasar en esta zona de miedo y exclusivamente en esta crisis es las compras de pánico. Comenzamos a comprar cosas que incluso no vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, por esa razón, si ustedes se dieron cuenta, al inicio de esta crisis muchas personas salían y compraban e incluso hasta se endeudaban, compraban con tarjetas de crédito y todo eso. ¿Por qué? Porque hay miedo. Si tú sigues haciendo eso, quiero decirte algo, realmente tú no has avanzado de esta zona, que es la zona de miedo. Como te digo, hay personas que compran incluso cosas que no les van a servir. Y obviamente después vienen ya otros problemas, que es cómo pagamos eso y todo eso. Ok. ¿Qué también viene con esta zona de miedo? Es la información negativa. Mira, cuántas personas no se despegan realmente de lo que son redes sociales, de lo que son las noticias, pero ya es algo absurdo que las personas se ponen a buscar realmente información que le está haciendo daño acá en su pensamiento, que les está haciendo daño en lo emocional. Y tú sabes que obviamente hoy en día la información no es tan cierta. Para mí, Héctor Asadobay, te digo, oye, para mí el 65, 70, si no es más, el 70% de información que yo puedo encontrar en redes sociales, que incluso de familias, amigos, oye, el 70% no es real. ¿Sí? Y si es que fuera real, yo te pregunto, no sé si te ha pasado esto, que tú te preocupas por algo, por alguna información que te llegó y te preocupas tanto que después nunca se dio, nunca llegó. Entonces, pero ya, o sea, tú dices, ay, gracias a Dios no llegó. Sí, pero ya te preocupaste. Entonces, eso justamente provoca el tener mucha información negativa. Si tú eres de las personas que hoy por hoy estás clavado en el teléfono, por ejemplo, buscando información acerca de este virus, pero ya es una información excesiva que lo único que te está haciendo es daño, oye, sigues en la zona de miedo y no has superado esto. ¿Qué más? El desorden. Es una característica esto de la persona que sigue en esta zona de miedo, que no ha avanzado, y es un desorden. Mira, hay personas que, por ejemplo, durante este tiempo se levantan tarde, por ejemplo, 10, 11, 12, 1 de la tarde, no te miento, hay personas que 1 de la tarde se están recién despertando. Eso es un desorden total. Por ejemplo, hay personas que pasan todo el día viendo televisión, viendo videos, viendo películas. Oye, eso es un desorden. Comienza a haber un desorden, por ejemplo, en la alimentación. Personas que comienzan, fruto obviamente también de la ansiedad, solamente pasan comiendo, que acaban no sé, de desayunar, 5 minutos, 10 minutos, van otra vez a la cocina a ver qué hay de comer. Entonces, eso también es un desorden. Muchas personas están subiendo de peso también. ¿Por qué? Justamente por el desorden. Pero el desorden viene justamente por esta zona de miedo. Recuerda que estamos hablando de las crisis y ante la crisis tenemos, decíamos, zonas que necesitamos en algún momento dado estar, pero superarlo enseguida. Si tú eres una persona que estás viviendo cualquiera de estas características, te desafío a que tú pases a la siguiente zona. Entonces, ¿cuál es la siguiente zona? La siguiente zona a la que nosotros debemos pasar es la zona de aprendizaje. En una crisis siempre va a haber aprendizaje. Por eso yo te decía al inicio que es importante que nosotros podamos tener tiempo de crisis, porque la crisis nos ayuda a crecer. Y en este caso, pues ya hay una zona de aprendizaje donde tenemos las siguientes características. Por ejemplo, comienzo yo a dejar ya lo que me hace daño. Me doy cuenta que mucha información y poca formación me está haciendo daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
comienzo a alejarlo. Por ejemplo, te recomiendo algo. Ten horarios disciplinados en recibir información de fuentes verídicas. Por ejemplo, en nuestro caso, con mi familia, me parece que es a las 10 o a las 5, cualquiera de los dos horarios, 10 o 5 de la tarde, prendemos, escuchamos las noticias porque es importante estar informado y comenzamos a recibir toda la información. ¿Para qué? Para también poder saber cómo actuar o cómo movilizarnos. Pero termina eso, cambiamos ya de información, apagamos la radio, ponemos música, bueno, y hay otras actividades que obviamente nos ayudan a seguir creciendo. Pero en este caso, comenzamos a dejar cosas que me hacen daño. También la comida. Hoy en día, por Dios, ustedes saben que el problema de hoy, el problema de este virus, realmente el problema a fondo realmente es porque muchas personas están bajo en el sistema inmunológico. Por esa razón está atacando mucho a las personas vulnerables, que son, por ejemplo, personas adultas, ¿no? Adultas mayores. Y hay personas jóvenes que obviamente se han visto afectadas, pero si tú ves, son personas jóvenes que ya tienen problemas de diabetes, son personas que tienen problemas del corazón, problemas con baja alimentación, bajo en vitaminas. Entonces, es importante que tú comiences a dejar en la zona de aprendizaje, es importante que tú comiences a dejar las cosas que te hacen daño, comida chatarras, perdóname, pero las gaseosas, por ejemplo, no te aportan en nada, a la salud no te aportan nada. Entonces, comienza a darte cuenta que lo más valioso que tú tienes en estos tiempos es la salud. Entonces, es una zona de aprendizaje, estoy aprendiendo a cuidar mi salud. Entonces, lo otro punto que yo quiero transmitirte y que quiero que tú pongas en práctica es a hacerte preguntas constructivas. ¿Qué quiero decir con esto? En la zona de miedo hay preguntas, claro que sí. La pregunta es, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Qué pasa si me enfermo? Es una zona de miedo. La zona de aprendizaje, las preguntas comienzan a cambiar y comienzan a ser constructivas. Es decir, bueno, en este tiempo, ¿qué negocio puedo yo ponerme? Entonces, mira que las respuestas a las preguntas van a ser siempre diferentes. Por eso es importante que la calidad de preguntas que tú te hagas sean buenas, porque si las preguntas son buenas, son positivas, las respuestas van a ser buenas y positivas y por ende tu actitud va a ser buena y positiva. Entonces, deja de preguntarte, porque eso está en la zona de miedo, deja de preguntarte realmente cosas que te van a hacer daño, que la respuesta sabes que te están haciendo daño. Comienza a hacerte preguntas constructivas. ¿Qué puedo mejorar en mi casa? ¿Qué puedo, o sea, qué puedo mejorar en este caso en la relación con mi pareja? ¿Qué puedo hacer con mis hijos? Como te decía hace un momento, ¿qué puedo hacer para generar ingresos desde casa? Que por cierto, también estoy preparando material acerca de qué hacer para generar ingresos desde casa. Que más adelante, pues tú lo puedes obtener, ¿no? Solamente tienes que suscribirte a este canal y te llegará esa información. ¿Qué más? Oye, disfruta de la familia. Yo creo que la mayoría de familias, la mayoría de personas que hoy estamos viviendo esta crisis, hemos aprendido algo, la importancia de disfrutar de la familia, tus hijos, tu pareja, oye, el compartir con ellos, el jugar con ellos. Realmente ha sido un tiempo de mucha restauración familiar. Te invito a que tú disfrutes, converses con tu familia, hagan juegos en casa. Es una zona de aprendizaje. Yo aprendo de mi pareja aprende de mí, yo aprendo de mis hijos aprenden de mí. Es un aprendizaje total, pero recuerda, siempre y cuando estemos dentro de esta zona. Otro también es el crecimiento espiritual. Y con esto no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando realmente de una relación realmente sincera con el Creador. Mira, estoy seguro que la mayoría de los que estamos escuchando o viendo también este video, nos hemos acercado a Dios, hemos doblado rodillas. El ego tal vez ha bajado y eso es lo bueno, porque comenzamos a creer más en aquel que nos formó, en aquel que nos diseñó y realmente entendemos algo, que podemos tener muchas cosas, pero separados de Dios nada podemos hacer.
nada podemos lograrlo. La salud nos da Él. Obviamente está también dentro de nuestra responsabilidad de cuidarnos, pero realmente Él tiene la última palabra. Así que es un tiempo de aprendizaje también que tú puedas buscarle, con tu familia, puedas buscarle a aquel que nos diseñó, a aquel que nos creó y a aquel realmente que nos cuida y nos guarda constantemente. Lo otro es el orden. En la zona de miedo había el desorden, ¿recuerdas? En esta zona ya comienza a haber orden. Tú comienzas a hacer, aunque tú no estés tal vez en un trabajo, comienzas a hacer una agenda, es decir, mira, me levanto temprano, comienzo a hacer ejercicios, desayuno, arreglo en este caso la casa, juego con mis hijos, converso con mi esposa, comienzo a leer, en este caso, libros de desarrollo personal, libros que me ayuden a crecer. Te decía, en el crecimiento espiritual, por ejemplo, tenemos un tiempo de orar o de leer, por ejemplo, el manual de vida, que es la Biblia. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un orden específico, pero cuando estás en la zona de aprendizaje. Si tú no has avanzado a esto, la vida sigue siendo desordenada. El otro es el crecimiento en el ser. ¿Qué es lo que tú realmente, en qué tú deseas crecer? Y comienza ya a haber un aprendizaje ahí, porque si tú hoy dices, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo me doy cuenta que soy una persona que tengo, no sé, autoestima baja, ¿te diste cuenta de eso? Entonces, este es el tiempo para que tú comiences a superar eso a través de lecturas, como te decía, de libros que realmente te edifiquen, a través de cursos en línea, a través de este tipo de videos que tú puedas sacar un tiempo para que tú puedas realmente captar la información de una mejor manera y que lo puedas poner en práctica. Entonces, esta es la zona en la que yo te invito que si es que estabas tú y te diste cuenta que estabas en la zona de miedo, avances a esta zona de aprendizaje. Y si es que tú ya te das cuenta que estás en esta zona de aprendizaje, entonces te invito a pasar a una tercera zona que es ya la zona de crecimiento. Toda crisis para las personas que avanzan va a traer esto, el crecimiento. Y las características de las personas que están ya en esta zona es que han encontrado un propósito. Mira, muchas personas cuando viven crisis fuertes comienzan obviamente a superar cada una de las zonas que ya te hablé y cuando llegan a esta zona de crecimiento se dan cuenta que tienen un propósito grande y el propósito siempre, escúchame bien esto, el propósito siempre va a ser el ayudar a otras personas, aportar valor a otras personas. Y justamente es el otro punto, ¿no? Es que tú veas la manera cómo ayudar a otras personas. Mira, por ejemplo, este video es una de las formas como yo puedo aportar valor a otras personas, porque encontré un propósito y el propósito es simplemente el poder ayudarte a ti a superar una crisis en este caso. En otro momento hablaremos acerca de cómo puedes tú generar ingresos desde casa, que también es una forma de ayudarte. En otro momento hablaremos tal vez de la relación de pareja, el ser papá, el ser mamá. Bueno, eso ya te invito incluso a que tú dejes comentarios acerca de los temas que queremos, que quieras, pues obviamente que preparemos, ¿sí? Entonces, ese es el aportar valor a los demás. Tú tienes que aprender a encontrar el propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué es lo que realmente te motiva? Y así que tú puedas aportar valor, en este caso, a las demás personas. Otro punto que es clave, que es muy importante en esta zona de crecimiento, es que tú comienzas a ser una persona agradecida. Y comienzas a ser una persona agradecida, te digo, porque incluso uno comienza a agradecer por esta crisis. Realmente cuando tú, por ejemplo, puedes ya superarte, has superado la zona de miedo, has superado la zona de aprendizaje y hoy por hoy, no sé, se me ocurre, tal vez tú tuviste una idea espectacular para crear tu propio negocio. Oye, tú vas a agradecer a Dios por este tiempo de crisis, que obviamente ha traído consecuencias graves y uno tal vez uno no entiende y dice, ¿cómo vamos a agradecer por algo que está matando a gente? ¿Cómo podemos agradecer por algo que tal vez está trayendo tal vez crisis económica no solamente a las personas, sino a los países? Pero yo te digo, realmente cuando tú pasas a la zona de crecimiento, tu enfoque cambia, tu mentalidad cambia y solamente tú vas a agradecerle a Dios por esta situación que está pasando. Tal vez no me entiendas ahora, pero créeme, cuando la persona está en la zona de crecimiento lo hace y lo hace mucho. Hay familias que han estado por alguna u otra razón divorciándose o han estado mal y a través de esta
de esta cuarentena o del estar en casa, pues obviamente lo que se ha hecho es restaurar familias. Entonces eso, por ejemplo, y es algo por el que hay que darle la gracia. Tú has visto, por ejemplo, el mundo mismo, cuánto ha habido de cambios, o sea, el mar más limpio, ya no talan árboles, en todo este tiempo ha sido como un respirar realmente para el mundo. Entonces, pues de una u otra manera hay que agradecerle porque es el lugar donde nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, otra característica también es crear nuevas oportunidades. Cuando hay zona de crecimiento, tú comienzas a crear nuevas oportunidades en el sentido, por ejemplo, yo te decía hace un momento, de lo laboral, de tus ingresos. Oye, hay muchas personas o sea, los negocios y negocios grandes han surgido de las crisis grandes. ¿Sí? Hay personas que se han lanzado, hay personas que han comenzado a invertir incluso y han visto oportunidad para invertir y así obviamente poder salir adelante. Ahora con esto yo quiero que me entiendas claramente, no te estoy diciendo que aprovechemos o realmente de otras personas o realmente de esta crisis, o sea, seamos aprovechados en el mal sentido, no, comienza a buscar oportunidades, como te decía, mira, por ejemplo, hoy por hoy se da esto del teletrabajo. Créeme que muchas empresas van a quedar con este sistema de teletrabajo. Quiero decirte que hoy por hoy, ya cuando pase todo esto, no vamos a volver a lo mismo. Créeme que muchas cosas van a cambiar, la modalidad de trabajos van a cambiar, bueno, muchas cosas van a cambiar. Si tú no aprovechas para crear una nueva oportunidad, créeme, oye, has perdido el tiempo. Es importante que tú aproveches este tiempo para crear justamente esas oportunidades que puede ser de trabajo, un negocio, las habilidades, desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, tal vez a ti no te gustaba vender o pensabas que no era lo tuyo y por en medio de esta crisis te diste cuenta que sí, que vender es algo sencillo, que simplemente tuviste que abrir tu boquita y recomendar o ofrecer a alguna persona algo y de ahí llegó tus ingresos. Entonces es una habilidad que tú lo has desarrollado. Otra habilidad, no sé, tal vez hay personas que hoy por hoy incluso están haciendo este tipo de videos que seguramente antes, o sea, ni se les pasaba por la mente hacerlo y hoy lo están haciendo. ¿Cuántas personas que en algún momento dijeron la tecnología no es lo mío, la tecnología, mejor dicho, soy enemigo? No sé si han escuchado, a mí la tecnología me atropella, ¿sí? Hoy por hoy son los mejores amigos. ¿Por qué? Porque son habilidades que se han ido adquiriendo y esto ya está en la zona de crecimiento. La gran pregunta es, ¿qué habilidades tú has ido desarrollando en estos tiempos? Entonces, como puedes ver, hay tres zonas en las que tú puedes estar, ¿sí? Por eso la pregunta era, ¿quién quieres ser durante esta crisis? ¿Quieres ser una persona que estás viviendo con miedo? ¿O quieres ser la otra persona que ya estás aprendiendo de esta crisis, estás aprendiendo de muchas otras cosas? ¿O quieres ser una tercera persona que es una persona ya de crecimiento? Entonces, eso es lo que tú tienes que entender, ¿no? Tienes que entender realmente que si tú te quedas en la zona de miedo vas a perder. Si tú te quedas en la zona de aprendizaje, sí, vas a aprender, pero es importante poner en práctica y solamente tú vas a poner en práctica cuando estás en la zona de crecimiento. Así que quiero ya ir finalizando y dejarte con esto. Mira lo que dice o lo que decía Einstein, ¿no? Hace años atrás, él decía que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque la crisis trae progreso, pero trae progreso siempre y cuando tú pases de la zona del miedo a la zona del aprendizaje y de la zona del aprendizaje a la zona de crecimiento. Así que te invito para que tú veas la crisis realmente como una bendición. Como te decía, ¿hay dolor? Claro que hay dolor. ¿Hay malestar? Muchas personas están sufriendo malestar, muchas personas están viviendo ansiedad, que por cierto estoy preparando algo acerca de la ansiedad y la teoterapia. Quiero comentarte que la teoterapia es una de las, no sé, de las estrategias espectaculares que hoy por hoy está ayudando a muchas personas y lo estoy preparando y más adelante te voy a compartir y si tú quieres recibir ese tema, pues simplemente tienes que suscribirte para que tú puedas tener esa información inmediatamente. Dice Einstein también, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay crisis, obviamente
tú te puedes superar, pero no te quedas estancado ahí, sino siempre va a haber momentos de irnos superando, ¿ok? Entonces, es importante que tú puedas ponerlo en práctica. Te invito para que tú analices en qué área, en qué zona estás y así puedas ir superando. Mira, esto ha sido pues este tema, ¿sí? Este tema de nuestra serie Grandemente, vivir grandemente en el crecimiento personal. Y recuerda algo, todo lo que tú piensas se transforma en sentimiento y con lo que tú sientes, así vives, haciendo de cada acción un hábito. Y obviamente ese hábito va a ser constante. Tú decides, todo comienza en el pensamiento, así que te invito a que tú comiences a cambiar tu forma de pensar. Bien dice el manual de vida, si tú quieres cambiar la forma de actuar, tienes que cambiar tu forma de pensar. Entonces te invito también, contáctame, ahí está mi número de WhatsApp, puedes también contactarme si deseas asesoría, si deseas consejería familiar, personal, si deseas consejería en pareja, de igual manera lo puedes hacer, mándame un WhatsApp y con mucho gusto te estaré respondiendo. ¿Listo? Podemos agendar y pues obviamente trabajar también contigo. Por último, te invito a dar like a este video si el contenido que revisaste fue de mucho valor para ti. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te llegue una notificación cada que suba material nuevo de cada uno de nuestros programas.